Ahora sí, entonces vamos al mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Hoy vamos a compartir el segundo sermón o la segunda enseñanza de la serie que estamos predicando de 4 semanas que llamamos Celebremos Navidad. Saben, Navidad debe ser un tiempo de gozo, de alegría y de felicidad basándonos en el hecho de que Dios nos dio, hemos recibido de Él el mayor y más grande regalo de amor, a Jesucristo nuestro Salvador. Y ese fue el mensaje que recibieron del ángel Gabriel, María, José y los pastores. Vamos a repasarlo allí rápidamente, lo que ellos escucharon, el mensaje de los pastores. Vamos a ir rápidamente a Lucas capítulo 1, versículos 30 y 31, que dice, el ángel Gabriel visitando a María y le dijo, el ángel Gabriel le dice, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El nombre Jesús en hebreo significa, o se pronuncia Yeshua en hebreo, y significa salvación. Por eso, cuando el ángel visita a José, y lo leemos en Mateo capítulo 1, versículos 20 al 21, recuerden que José ve a María que está embarazada, ¿no? Que había estado encinta y dijo, pues ahora cómo me caso con esta muchacha que está embarazada, pero dice el versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, el mismo ángel Gabriel, le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dice el verso 21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego el mismo ángel Gabriel, aquella noche cuando Jesús nació en Belén de Judea, visitando a los pastores, Lucas capítulo 2, dice, versículos 10 en adelante, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Os ha nacido hoy Yeshua, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ese es el mensaje de la Navidad. Ha nacido el Salvador. Pero esa verdad, esa realidad, ese sentido de la Navidad muchas veces se pierde en la forma en que pensamos, o en la forma en que hablamos, o en la forma en que usamos las cosas, las razones de nuestros corazones y la forma en que actuamos. Por eso comencé esta mañana orando por la familia, porque sabemos que el tiempo de Navidad es un tiempo de luces y alegrías y regalos y celebraciones, pero también es un tiempo difícil. Es un tiempo duro y muchas veces nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras motivaciones y nuestras acciones se salen de control. ¿Por qué? Por el estrés y la presión y las situaciones que vivimos durante este tiempo. Así que para esta serie de sermones tenemos una premisa central que la escribí aquí en las notas del mensaje, creo que también va a estar en la pantalla, y dice, lo que decimos y hacemos siempre están acompañados de algo más que no se ve, pero está allí. Es decir, la forma en que hablamos, nuestras palabras, y la forma en que actuamos no vienen solos, están acompañados de algo más que está dentro del ser, está en el corazón y está en la forma en que pensamos. No están solos, están nuestros pensamientos y los motivos de nuestro corazón. Es por eso que debemos cuidar nuestra mente y nuestro corazón en este tiempo de Navidad. Y por eso en esta serie de sermones lo que pretendemos es ayudarles y darles herramientas para cómo manejar el estrés y la ansiedad que produce estos días de Navidad. Así que el título del mensaje el día de hoy es Cuidemos nuestras palabras. Aprendamos a cuidar lo que decimos y cómo lo decimos. Hay que tener cuidado. Así que número 1, allí en sus notas, las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder. Esta es una declaración que se ha hecho muy común y la Biblia habla ampliamente acerca de esta verdad, del poder que tienen las palabras. Especialmente en el libro de Proverbios encontramos muchísima sabiduría
sobre lo que decimos y cómo debemos decirlo. Mire lo que dice Proverbios 18:31. Este es el rey Salomón escribiendo sobre esta realidad, y parece que Salomón se dio cuenta y experimentó en su propia vida y con la gente a su alrededor de que lo que decimos y cómo lo decimos es importante. Miren lo que dice Salomón: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y dice, y el que la ama comerá de sus frutos. Hay dos cosas importantes que Salomón está expresando en este texto. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Es decir, la lengua tiene un supremo poder de control. Lo que decimos y cómo lo decimos tiene poder. Eso es lo que Salomón está diciendo. Y lo segundo dice, y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, lo que decimos y cómo lo decimos tiene consecuencias, tiene un resultado. Las palabras que usamos y cómo las usamos tienen consecuencias. A veces pasamos por alto el poder que tienen las palabras, y a veces pueden ser nuestras palabras y la forma en que las decimos pueden ser como puñales o puñetazos. Y a veces duele más un golpe de una expresión, de una forma de hablar, la forma en que decimos las cosas, que un golpe físico. Entonces, cuando estamos enfrentando mucha tensión, estrés y ansiedad y frustración, tenemos la tendencia de decir cosas hirientes, de decir cosas que no están bien. Y las decimos, a veces son verdades que tenemos que decir, pero las decimos de una forma que golpean y que hieren. Y aunque esta temporada de Navidad es una temporada de alegría, de luces y comida, y esa es la parte que a mí más me gusta, la comida de Navidad, también es un tiempo de mucho estrés, mucha dificultad, mucha ansiedad, aumenta en estos días, y en medio de nuestras frustraciones, en medio de la presión, decimos cosas que no pensamos, no medimos, no las pensamos y no las pesamos. Las dos palabras, ¿verdad? No las pensamos y no las pesamos, no medimos las consecuencias de las cosas que decimos y cómo las decimos. Es por eso que el día de hoy vamos a aprender cómo ser cuidadosos con lo que decimos. Ahora, no estoy diciendo que no debemos decir las cosas que tenemos que decir, es decir, no estoy diciendo que debemos mentir y debemos ocultar la verdad con el fin de no ofender, no herir, no golpear a las personas. No, yo estoy diciendo que tenemos que ser transparentes y que tenemos que ser honestos, pero lo que tenemos que cuidar, cómo decimos las verdades que tenemos que decir. A veces necesitamos tener conversaciones duras y difíciles, especialmente con nuestros seres queridos, con las personas que amamos. Y a veces tenemos que sentarnos y decir, enfrentar situaciones duras y difíciles, pero el problema es cómo decir, o lo que tenemos que buscar sabiduría, cómo decir esa verdad que tenemos que decir, pero decirla con sabiduría de la forma más positiva posible. Entonces, en la carta de Santiago, y vamos a estar enfocados el día de hoy en esta carta de Santiago, Santiago recomienda y da orientaciones que le escribe a la iglesia de cómo hablar, cómo usar nuestras palabras de la forma más positiva posible. Entonces vamos a ir rápidamente a Santiago capítulo 3. En todo el capítulo 3 de Santiago, Santiago aborda el tema de la lengua, de las palabras que decimos y cómo las decimos. Santiago 3, versículos 3 al 6, lo voy a leer para ustedes. Dice así: cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y ser impulsados por fuertes vientos, se controlan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Versículo 6. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno,
prende fuego a todo el curso de la vida. Entonces lo que Santiago está haciendo aquí es ayudar a los creyentes a pensar sobre el peligro de usar la lengua sin control, es decir, hablar sin control. Y Santiago hace dos comparaciones importantes y hace una descripción que quiero referir para ustedes. Lo primero es que las dos comparaciones es, Santiago habla del freno que se le pone a los caballos para controlarlos. Sí han visto, ¿verdad? Aunque no haga equitación, pero si usted ha visto cómo le colocan un freno que se coloca en la boca de los caballos y con ese freno, pues el caballo se dirige y se lleva. No sé si ha tenido la oportunidad de montar a caballo, pero cuando el caballo va desembocado y uno le ala el freno, pues él echa hacia atrás y se detiene. O usted mueve las riendas, ¿no?, del caballo de un lado a otro y lo lleva para allá y para acá. Pues a eso Santiago se refiere. Un animal impetuoso, grande, con una cosa sencilla, con un instrumento sencillo que se le coloca a la boca, se puede controlar y dirigir. Y la otra comparación que hace Santiago es que las grandes naves, los grandes barcos que son movidos por vientos impetuosos, una cosita tan pequeña como un timón, pues los puede controlar. Y Santiago hace esta descripción de la lengua, así también la lengua, versículos 5 y 6, dice, es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. Santiago dice, una pequeña chispa puede incendiar un gran bosque. Es decir, una frase pequeña, una palabra, una expresión grosera, un texto, ahora usamos palabras, pero también usamos tecnología, ¿verdad? Lo que decimos también está digitalmente. Un texto con veneno. No sé si usted ha recibido alguno de esos, ¿verdad? Una frase fuera de tono. Una frase puede ser una verdad, pero el tono en el que lo dice, la forma en que lo dice, una pequeña chispa puede crear un enorme problema, una gran dificultad. Es lo que dice Santiago. Imagínense qué gran bosque se incendia con una sola chispa. Y lo hemos visto en la costa, en California, aquellos grandes incendios que hemos visto recientemente. ¿Cómo se iniciaron? Con una gran explosión, ¿no? Con una chispa que se prendió y fue armando y armando y armando. Pues así, dice Santiago, nuestras palabras, cuando lo que tenemos que decir, lo decimos fuera de tono. Cuando lo que tenemos que decir, usamos palabras soeces para decir algo. Entonces, comenzamos un enorme problema, un enorme conflicto. Por eso tenemos que tener cuidado de las cosas que decimos. Yo le digo a Keila unas cosas que ella no está aquí, pero hay que conectar la lengua con el cerebro. Y a veces la tenemos desconectada. Es decir, tenemos que pensar lo que decimos. Tenemos que pensarlo y pesarlo. Y el problema es que muchas veces hablamos sin control. Desconectamos el cerebro de la lengua. Y cuando eso ocurre, entonces una pequeña cosa que decimos prende un enorme fuego. Y lo hemos vivido todos. Lo vivimos nosotros en casa. Seguramente usted lo vive en casa, lo vive en sus relaciones. Una pequeña cosa que decimos fuera de tono, a veces incluso con intención, ¿no? O sea, le ponemos sazón a lo que queremos decir, porque a veces tenemos la intención de provocar. ¿Cierto? Somos seres humanos y actuamos de esa manera, pero no debe ser así. Por eso debemos tener cuidado de lo que hacemos. Por eso la recomendación número 2 ahí en sus notas es, controla tu lengua. Debemos aprender a controlar la lengua. Dice versículo 7 de Santiago 3, 7 al 10, número 2 en sus notas, controla tu lengua. Dice así, el ser humano sabe domar, y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, reptiles y bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal, mire la forma en que Santiago
y yo creo que Santiago está preocupado cuando escribe esta carta a la iglesia. Dice, pero nadie puede domar la lengua, es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma fuente o de una misma boca salen bendición y maldición. Y Santiago dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Es la recomendación. Y yo creo que Santiago realmente está preocupado cuando escribe esa carta, porque seguramente ha visto de primera mano, ha experimentado cuán duro y cuán difícil se torna la vida cuando las personas no logran controlar lo que dicen, no logran controlar las palabras y cómo usan sus palabras. Y por eso en el versículo 7 y 8 ahí de Santiago dice, el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, reptiles y bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Lo que Santiago está diciendo es que resulta más sencillo muchas veces domar animales y bestias salvajes que domar la lengua. Y lo que Santiago quiere decir es que domar la lengua no es un asunto sencillo, no tiene que ver con la moral o cuánta educación tengamos o cuánto autocontrol podamos tener. Se necesita algo más. Santiago está explicando allí que se necesita la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo de Dios, porque no se trata de cuán educados seamos o aquí no es un asunto de educación y cultura, si tenemos un título universitario vamos a manejar bien las cosas que decimos, o si no lo tenemos vamos a meternos siempre en problemas. No, no se trata de eso. No se trata de educación, no se trata de cultura, no se trata de cuán moral seamos, sino que hay un problema. Santiago está abordando el asunto aquí. Dice, hay un problema que no está exclusivamente en la lengua. El problema que Santiago está presentando es que no es el órgano de la lengua como tal, hay un problema más grande. Y por eso la tercera recomendación es, cuida tu corazón. Cuida tu corazón, porque como lo dijimos al principio, las cosas que decimos y las cosas que hacemos no están solas, están acompañadas de algo más, que no se ve, pero está allí. Se ven las palabras que decimos, se ven las cosas que hacemos, pero no están solas. Hay algo siempre detrás de las cosas que decimos, detrás de las cosas que hacemos y cómo lo hacemos. Miren lo que dice versículo 9 al 12 de Santiago. Dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición, dice Santiago. No debe ser así esto, hermanos míos. Versículo 11 y 12 dice, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? ¿Puede un mismo manantial, una misma fuente de agua, dar agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua amarga puede dar agua dulce. Entonces Santiago está hablando de la lengua, pero dice, viene de una fuente. La forma en que usamos las palabras y las palabras que decimos, hay una fuente, proceden de un lugar. Y Proverbios lo explica mejor, el libro de Proverbios, capítulo 4, versos 20 al 24. Dice, hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que te digo. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes la hallan, son la salud de todo el cuerpo, porque sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y lo acompaña el versículo 24 que dice, aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. ¿Por qué Salomón acompaña el versículo 23 muy famoso que dice, por sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida? Y luego dice, aleja de tu boca las perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. ¿Por qué? Porque de lo que tenemos en el corazón, de eso hablamos. El problema no son las palabras que decimos, el problema es lo que tenemos dentro del corazón. Por eso necesitamos cuidar nuestro corazón. Y más claro lo explicó Jesús en Lucas 6, 43 al 45. Dice así, refiriéndose un poco, muy conectado con lo que Santiago dice, de las fuentes. Lucas escribe lo que Jesús está enseñando
y usa un árbol. Dice, ningún árbol bueno da fruto malo. Tampoco da buen fruto el árbol malo. En Santiago hablábamos de fuente, ¿verdad? Una misma fuente que daba agua dulce y agua amarga. Jesús está usando un árbol como metáfora para ejemplificar. A cada árbol, dice, se le conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. Es decir, no siembra usted una planta de bananos y espera cosechar manzanas, ¿cierto? Cada árbol se conoce por su fruto. Y dice el versículo 45, el que es bueno, y aquí habla de la persona, el que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad, produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Es decir, que el problema no son las palabras que decimos y cómo las decimos. El problema viene de más atrás. El problema viene del corazón. Jesús dice, el hombre bueno, de lo bueno que atesora en su corazón, de eso produce bien. Habla y actúa en consecuencia de lo bueno que tiene. Pero el que atesora cosas malas en su corazón, entonces, ¿qué va a sacar? ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a hacer? Lo que hay en el corazón. Porque al final dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón. Si realmente queremos controlar nuestra lengua y cuidar lo que decimos y cómo lo decimos, entonces debemos cuidar nuestro corazón. Debemos cuidar, exactamente Jesús dice, lo que atesora en el corazón. Debemos cuidar lo que atesoramos en nuestro corazón. Debemos cuidar aquello de que estamos llenando el corazón. Entonces, las palabras y cómo las usamos son solamente el reflejo. Son como una ventana que deja ver lo que tenemos dentro. Cuando hablamos, la forma en que hablamos, las palabras que usamos, son solamente un reflejo de lo que hay en el corazón. La forma en que reaccionamos cuando recibimos un texto desagradable, incómodo, y a veces no pensamos, sino que inmediatamente comenzamos a responder con veneno, con el mismo veneno, o a veces con más veneno del que nos enviaron. Por eso necesitamos cuidar nuestro corazón. Necesitamos llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Necesitamos llenar nuestro corazón de bien, porque de lo bueno que tenemos en el corazón, entonces de eso vamos a hablar. De esa forma vamos a actuar. Muchas veces las palabras hirientes, las palabras que son como puñales o como puñetazos, salen de un corazón roto, de un corazón herido, de un corazón que ha sido golpeado. Y hablamos muchas veces desde un corazón herido y por eso somos crueles con los demás en la forma que hablamos. Muchas veces hablamos desde un corazón con traumas y con experiencias pasadas y entonces reaccionamos en consecuencia de lo que recibimos porque es lo que tenemos dentro. Entonces necesitamos sanar el corazón. Necesitamos sanidad para el corazón. Por eso Salomón dice en Proverbios capítulo 4, Hijo mío, atiende mis consejos. Escucha atentamente lo que digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Dice, ellas dan vida a quienes las hallan y son salud de todo el cuerpo. ¿Y a qué palabras se refiere Salomón? Se refiere a las escrituras, a las palabras de Dios. Atesóralas en tu corazón, porque ellas producen salud, ellas producen vida en el corazón. Y Lucas 6:45 dice, el que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, del buen tesoro de su corazón, saca, produce el bien. Y el que atesora mal, el que permite que el corazón se le llene de amargura y de resentimiento por las experiencias de la vida, entonces de allí va a sacar mal y de allí va a usar palabras hirientes, palabras negativas. Entonces, hermanos, en esta mañana necesitamos entender que las palabras
Las cosas que decimos y cómo las decimos tienen poder. Tienen poder. Una chispa puede encender un gran fuego. Por eso debemos controlar la lengua, debemos controlar lo que decimos y cómo lo decimos. Tenemos que decir una verdad. No necesita ser hiriente, no necesita golpear, porque lo que pretendemos es que la persona cambie, ¿verdad? Cuando decimos verdad, es decir, estoy refiriéndome y enmarcando esto en el contexto de la familia y de nuestras relaciones cercanas. Pero la idea es golpear o que cambie y que haya un proceso de transformación. Si quiero golpear, pues entonces que sea un puñal o un puñetazo. Pero si lo que quiero es que la persona actúe mejor, sea mejor, entonces lo puedo decir mejor, de la forma más positiva posible, para que eso que estoy haciendo sea una siembra que produzca algo bueno. Y necesitamos cuidar el corazón. Muchas veces tenemos un corazón herido por las experiencias que hemos vivido, las experiencias del pasado, los traumas de la vida, y entonces de ese corazón herido, desde ese corazón herido, entonces herimos a los demás con la forma en que nos expresamos y la forma en que hablamos. Por eso necesitamos pedirle a Dios, Señor, sana mi corazón. Y la forma de sanar el corazón es la palabra de Dios, atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Leer la Biblia nos ayuda a atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Cómo vamos a atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón si no la leemos? Necesitamos leerla y por eso le obsequiamos nuestro pan diario. Allí va a encontrar todos los días una lectura y un versículo de la Biblia que puede leer, y eso nos ayuda a atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Por eso en esta Navidad, en este tiempo de celebración, cuide su corazón. En este tiempo de celebración que produce estrés y ansiedad y angustia, cuide su corazón. Haga el plan de leer todos los días una lectura de nuestro plan diario. Todos los días, lea una, para que el Señor y el Espíritu Santo le ayude. Tome el compromiso de leer por lo menos un capítulo. Agarre un libro de la Biblia y decida, voy a leer este mes este libro de la Biblia. Porque de esa forma atesoramos la palabra de Dios en nuestros corazones. Y eso nos va a ayudar a enfrentar los momentos difíciles y la adversidad, y en vez de explotar y reaccionar negativamente ante las cosas, podemos manejarlo de la manera más saludable posible. Vamos a orar en esta mañana y vamos a poner en las manos del Señor nuestros corazones, para que el Señor nos ayude a no solamente controlar nuestra lengua, sino también cuidar nuestro corazón. Vamos a orar.